Y ahora vamos a trabajar otro texto, pero más, eh, podría decirse, clínico, técnico, aun cuando también tiene sus referencias teóricas, porque no es posible desligar la clínica de los fundamentos teóricos. Y este texto es La dirección de la cura y los principios de su poder, que Lacan publica en 1958. Está incluido en los escritos, en la edición española tomo 2. Eh, yo voy a hacer referencia, bueno, porque tengo dos ediciones, una un poco más antigua, que es de 1994, y otra más reciente, de 2008, creo que es, sí, con algunas correcciones en la traducción. 2000, perdón, 5. Ujú. Eh, pero nuevamente corregida en 2009, que es esta. Incluso si hay quienes no cuentan con ella, hay posibilidad de encontrarla en PDF en Internet. Este tomo 2 de los escritos es más reciente, para que puedan todos seguir las citas que vamos haciendo. Esto será un trabajo de seminario sobre el texto, eh, de lectura y comentarios a partir del texto mismo. El estilo de Lacan es sabido que eh, es difícil, tiene necesidad de leerse y comentarse y tratar de remitirse a muchas de las referencias que están implícitas en lo que él escribe. Y bueno, si bien no será posible agotar el texto en todas las posibilidades que presenta, pero trataremos de que sirva a modo de introducción, como un ejercicio también de lectura de Lacan, sí, y tratando también de aclararnos diversos aspectos que tienen que ver con el tema para los interesados en lo que es la clínica psicoanalítica, el trabajo específico que se realiza allí. Bueno, es un texto fundamental, eh, quizás de los más importantes que escribe Lacan en torno al tema de la técnica del psicoanálisis. Sí, aclarándonos aspectos importantes como la transferencia, hacia dónde se orienta un análisis, de ahí lo de dirección, ¿verdad? Eh, la interpretación, ¿verdad? Y otras cuestiones muy relacionadas con el proceso psicoanalítico. Entonces, el trabajo está previsto para 10 clases a partir de hoy, quincenales, nada más que en esta oportunidad. Bueno, hoy 13 de marzo iniciamos, pero la siguiente nos tocaría el 27, que coincide con la Semana Santa y es un poco más difícil, ¿no? Porque mucha gente ya se toma vacaciones o descansos, etcétera. Quiere decir que en esta oportunidad la siguiente será el día, en este caso van a pasar 4 semanas, es el día 10 de abril. Sí, tenemos que brincarnos de aquí al 10 porque yo tengo ocupados los miércoles que se alternan con este. Bueno, entonces, eh, nada más para comentarlo y luego ya serán quincenalmente, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos previsto. Entonces, vamos a comenzar con los comentarios, el análisis de este texto, que en la edición, según
la edición con la que cuenten ustedes para seguir el texto. Es importante contar con él, por eso les decía que, bueno, si no cuentan físicamente con el libro, pueden encontrarlo también en Internet. Está en la página 565 de la edición antigua, la de 1994, o en la página, porque la primera no tiene número, 559 en la edición más reciente. Eh, bueno, el título es, título completo, La dirección de la cura y los principios de su poder. Aclaremos esto último, aunque lo vamos a trabajar. Se refiere al poder de la cura, no el del psicoanalista, ¿no? Es algo importante y a lo largo del trabajo veremos que es una distinción fundamental. Entonces, un término que aparece en el texto y que es importante comentar para iniciar, es precisamente este de cura, eh, porque cuando hablamos de cura, hay ciertas connotaciones médicas, pero en este caso, Lacan no plantea la cura eh, eh, desde el punto de vista médico que tendría que ver con restituir el estado de salud que un sujeto habría perdido por la acción de algún agente patógeno. Eh, el estado de salud que se confunde con una cierta adaptación desde el punto de vista estrictamente biológico. Aquí hay que considerar, y siempre es importante respecto de los términos, remitirse a las etimologías, eh, precisamente la etimología del término cura, es decir, bueno, eh, que proviene del latín curatio. Escribo acá. Ajá. Que significa cuidado. Así como también cuidado nos dice solicitud, interés, gestión, administración. Eh, Básicamente esto del cuidado. Cuidado en el sentido no de cuidarse como una cuestión de autoconservación, ¿no? Sino podría decirse así, darle su importancia a algo, ¿no? Tomarlo en cuenta, darle un lugar fundamental, ¿no? Eh, lo que nos remite también a cierta vertiente heideggeriana que hay en Lacan. Eh, de algún modo, este término del cuidado, cura como cuidado, se puede relacionar con lo que llama Heidegger Sorge en alemán, Sorge, cuya traducción es precisamente cuidado, aludiendo a darle lugar, darle importancia a algo. Se lo podría entender en el sentido contrario cuando, por ejemplo, uno dice de alguna cuestión, eso me tiene sin cuidado, aludiendo a que no me importa, ¿verdad? No tiene importancia para mí, ¿no? Entonces, el cuidado implica darle lugar, darle importancia, considerar algo. Uh-huh.
Incluso cura es también una manera coloquial de nombrar al sacerdote, ¿verdad? Precisamente porque eh, es un término que comenzó a utilizarse desde 1330, ¿no? Eh, y por el hecho de que se lo define como quien se encarga del cuidado de las almas, ¿no? De cuidar las almas. Los diccionarios nos dicen que de la misma familia de palabras tenemos la palabra cura, asegurar, curar, curioso, procurar, seguro. Bueno, el latín, entonces, curare, asociado con curatio, significa ocuparse de, preocuparse por ayudar, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hay que tenerlo presente para lo que se refiere a este término cura en el caso del psicoanálisis. Habría también que recordar que en la lengua francesa, es una diferencia con el español, eh, hay dos términos que se traducen como cura. Uno de ellos es guérison. Guérison se traduce como cura, pero en el sentido más médico del término, como lo había mencionado anteriormente, ¿no? De una restitución del estado de salud que un sujeto pierde por alguna circunstancia, ¿no? Como el ataque de algún agente patógeno, ¿sí? El estado natural se considera del individuo desde el punto de vista biológico, es la salud una adaptación al medio y esa salud, bueno, puede perderse debido a esto que mencionábamos, de tal manera que el médico tiene como función aplicar el tratamiento que considere adecuado para la restitución de ese estado de salud. Pero aquí, desde el punto de vista de lo psicoanalítico, del sujeto, entendido psicoanalíticamente, podríamos decir que no hay esa adaptación entendida como un preajuste perfecto al medio. Ya desde Freud sabemos que el sujeto, como lo concibe el psicoanálisis, está dividido. El conflicto psíquico es inherente a su propia estructura, motor mismo de la vida psíquica. No hay vida sin conflicto desde este punto de vista. Y esto implica que no hay nunca un ajuste perfecto al medio, ¿no? Eh, la psicología, en términos generales, eh, presenta cualquier síntoma de conflicto como una patología que debe ser corregida, eliminada, ¿no? Para que el sujeto se adapte perfectamente. Pero desde el punto de vista psicoanalítico, eso es imposible, ¿no? En todo caso, ya veremos aquí que un análisis apunta más bien a que el sujeto encuentre alguna otra manera de tramitar el conflicto que es inherente a su vida misma, ¿no? Pero no suponer que esto puede curarse en ese sentido, desaparecer, ¿no? Solo la muerte podría en este caso curar totalmente el conflicto. Bueno, porque es el motor mismo de la vida psíquica. Eh, sí, entonces, para el psicoanálisis, al menos desde la perspectiva de Lacan, no hay ninguna posibilidad de devolver un presunto estado de salud, de encontrar algún remedio eh, que al sujeto le permita sentirse permanentemente bien, digamos, y sin que haya
conflicto alguno. ¿Por qué? Bueno, desde el punto de vista psicoanalítico está en juego eh, poder enfrentarse a la verdad misma, verdad del inconsciente, del deseo, eh, y podríamos decir, jugando un poco con los diferentes sentidos que tiene el término, la verdad no tiene remedio. Eh, Entendido de las dos maneras, ¿verdad? No tiene remedio en el sentido de que no hay un medicamento, un fármaco, aunque existen muchos, ¿verdad? Que pueda resolver radicalmente todo conflicto, ¿no? Y porque la verdad es esa, ¿no? No es posible, ¿no? Así como tampoco tiene remedio en el sentido que coloquialmente decimos de algo no tiene remedio, ¿no? Aludiendo a que no hay manera de resolver esto, ¿no? De eliminar esta cuestión, ¿no? Bueno, son entonces algunos aspectos que hay que tomar en cuenta, que deben ser considerados con respecto eh, a lo que aquí vamos a tratar, ¿no? Em, Hablábamos hace un momento, hacíamos mención a este otro texto que es eh, solo un año anterior a la Dirección de la Cura. El texto de la Dirección de la Cura es de 1958, ¿sí? Y la instancia de la letra es de 1957. Eh, en este texto, entonces, de la Dirección de la Cura, Lacan prosigue, pero más en la perspectiva técnica, digamos, del psicoanálisis, eh, las consideraciones que hace en la instancia de la letra. Y en este caso más en relación al psicoanálisis como un proceso, ¿sí? Precisamente como este proceso de la cura psicoanalítica, ¿no? ¿Cuál es la dirección que hay que seguir en el curso de su desarrollo y los medios para lograrlos? La palabra dirección puede llevar a cierto equívoco también, cuando se dice dirección de la cura. Eh, no se trata de dirigir al paciente, ¿verdad? Es la dirección de la cura, ¿verdad? El analista no, ya eso Freud mismo lo formula claramente. El psicoanalista no cumple con una función de guía, de conductor, de orientador o algo de esa naturaleza, ¿no? Sí. Entonces, se trata más bien de la dirección del proceso mismo, hacia dónde va dirigido, de tal manera que Lacan va a plantear varias cuestiones importantes aquí, como eh, la interpretación, la transferencia en este proceso, la rectificación de las relaciones del sujeto con lo real, el ser eh, del analista en esta situación, etcétera, ¿no? Y también se plantea la cuestión del cómo de esta dirección, eh, y es lo que está aludido en la segunda parte del título, que es los principios de su poder, ¿no? Con esto se alude a específicamente a la transferencia. Ujú. Eh, es por el hecho de que el proceso psicoanalítico implica un lazo que se establece entre analizante y analista, eh, una relación de amor, donde también puede estar presente el odio, eh, en que hay un componente pasional, podríamos decir, en esta situación, que el análisis, no en este caso el analista, tiene un cierto poder, el poder
esclarecer el deseo inconsciente del sujeto que está en análisis, de tal manera que pueda replantear la orientación misma de su vida en función de este deseo. Em, por otro lado, podemos también señalar que este texto contiene 5 partes, 5 apartados, diríamos, ¿sí? Eh, los 4 primeros tienen un título que aparece como pregunta. Y el quinto es presentado como una especie de imperativo. Los títulos son, primero, ¿quién analiza hoy? Haciendo referencia a cuál es la situación del psicoanálisis en ese momento. Hablamos del año de 1958, donde Lacan también hace cierto análisis crítico en relación a la manera de trabajar de ciertos psicoanalistas, ¿no? Hay que considerar que en esa coyuntura, en ese año, Lacan forma parte de una asociación en Francia, una asociación que se separó de la oficial, la que estaba integrada a la IPA, a la Internacional de Psicoanálisis, que era la Sociedad Psicoanalítica de París en 1953. Se produjo una escisión. Lacan, junto con otros analistas como Daniel Lagache, como François Dolto y algunos otros, se separa para formar la Asociación Francesa de Psicoanálisis, que en ese momento solicita su aprobación, su ingreso a la IPA, ser también reconocida por la IPA. Bueno, ese trámite, por decirlo así, se va a prolongar durante 10 años y solo hasta 1963 vendrá la respuesta oficial de la IPA, que dejó a Lacan más bien al margen, ¿no? Al no aceptarse algunas de las maneras de realizar su práctica. No fue todo una situación de conflicto allí que se presentó en aquel tiempo. Esto todavía es anterior, es en 1958 más o menos, por la mitad de esos 10 años. Bueno, entonces el primer apartado lleva el título en forma de pregunta, ¿quién analiza hoy? El segundo, ¿cuál es el lugar de la interpretación? Nosotros sabemos que la interpretación es uno de los aspectos fundamentales de un proceso psicoanalítico. El analista es buscado en buena medida como un intérprete por quien se interesa en iniciar un proceso psicoanalítico. Es alguien que va con sus síntomas, ¿verdad? Me pasa esto o aquello, etcétera, y ¿qué hay con todo esto, no? Esperando hallar un significado a esos síntomas e incluso más allá de los síntomas, a su propia historia. Sí, allí es donde podemos ubicar la interpretación. Pero al respecto, como lo vamos a ver aquí, hay diferentes concepciones sobre esto. Entre los analistas, si bien hay una coincidencia general en lo que se refiere a que el analista interpreta, pero hay diferencias en cuanto a los modos, el modo de entender la interpretación, etcétera, que se tratarán cuando nos lleguemos a ese punto. El tercer apartado se titula ¿Cuál es la situación actual de la transferencia? Otro de los elementos centrales del análisis, la transferencia. Freud descubrió muy pronto este fenómeno que se llama la transferencia,
la relación con sus pacientes, advirtió que el paciente desarrolla, bueno, en primer lugar, una serie de sentimientos y hasta pasiones hacia el analista que varían según cada sujeto. Y es el aspecto más, digamos, fenoménico de lo que se llama la transferencia, pero también hay una situación estructural más de fondo. Podríamos decir que la situación misma del análisis, la estructura de ese dispositivo analítico, va a promover la aparición de la transferencia. Porque, en términos generales, desde el momento en que alguien eh, ofrece su escucha, como sería el caso del analista, esto suscitará que se establezca un lazo entre el paciente y el analista, ¿no? Que es lo que entendemos por transferencia, bueno, y que puede tomar diferentes características. Tiene un componente de amor, también está presente el odio, ¿sí? Se habla de transferencia positiva, transferencia negativa, en este caso, bueno, son, ¿sí?, distintas facetas que esto toma, pero veremos nosotros que el análisis no puede desarrollarse sin la transferencia. Eh, Tiene que, aun cuando a veces no se la detecte muy claramente en primer plano, pero no deja de estar presente y no puede no existir, ¿no? Porque de esto dependerá que alguien se involucre en este proceso y le dé su continuidad a lo largo del tiempo. Este es el tercer apartado donde Lacan se ocupa del tema de la transferencia. No es el único lugar en este texto en que Lacan trata de la transferencia. En varios de sus seminarios, de hecho, hay uno de ellos que se titula así y que está dedicado enteramente al tema de la transferencia, el seminario que aparece como el número 8 de los años 60-61, también en el seminario Los Cuatro Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis y en otros más, ¿no? Prácticamente no hay lugar en textos o seminarios de Lacan donde no haya alguna clase de referencia a la transferencia porque es fundamental en el psicoanálisis. El cuarto apartado también se titula en forma de pregunta y es cómo actuar con el propio ser, refiriéndose en este caso al ser del analista, ¿no? Es otra cuestión allí que trabaja Lacan, ¿sí? O sea, cómo se coloca el analista en el proceso analítico es un tema importante ahí. Y el último es el que tiene la forma de un cierto imperativo, en este caso, porque se titula Hay que tomar el deseo a la letra. Eh, Título que nos recuerda precisamente el del texto anterior que aquí trabajamos, algunas o algunos de los presentes creo que estuvieron también, justamente la instancia de la letra. Ahora Lacan dice, hay que tomar el deseo a la letra, o diríamos al pie de la letra, porque en este texto Lacan plantea la clínica psicoanalítica como una clínica del deseo, ¿no? Más adelante introducirá otra dimensión que es la del goce. De todas maneras, el deseo no deja de tener su importancia porque, bueno, Lacan, cuando habla de la dirección de la cura, alude justamente a que esa dirección se orienta precisamente hacia el deseo, hacia que el sujeto pueda asumir y plantearse la posibilidad de actuar.
en función del deseo, ¿no? Bueno, en lo que se refiere al tema de este texto, ¿de qué trata este texto, La dirección de la cura? Podríamos decir, bueno, que es de la acción analítica, como la acción del psicoanalista, ¿no? Es decir, cómo debe actuar un psicoanalista de acuerdo a lo que el psicoanálisis plantea, ¿no? Sí. Eh, por supuesto que son líneas generales. No hay respuesta para todos los problemas, dificultades que el análisis en cada caso plantea. Sería imposible, por otra parte, porque también hay que señalar que tomar el lugar de analista exige una cierta creatividad, imaginación, ¿no? Y, posibilidad de responder a las circunstancias y las características siempre singulares de cada sujeto. Porque, bueno, independientemente de los diagnósticos que se puedan hacer, hay algo de singular en cada sujeto que lo hace diferente de otros, independientemente de que se lo pueda incluir en una misma categoría diagnóstica. Pero aquí, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en el campo psiquiátrico, donde se trata de aplicar el diagnóstico y, como sabemos nosotros, lo que domina en esta época es el uso de este manual de SM, que vaya en su versión 5, y donde se trata de ver en cuál de los trastornos, de esos cuadros clínicos, podemos incluir a este paciente, ¿no? A partir de esto, bueno, se sabrá entonces el tratamiento, particularmente farmacológico, que hay que aplicar, medicamentos, dosis, etcétera, ¿no? Y para todos los que son colocados en esa categoría, exactamente lo mismo. El psicoanálisis plantea que el sujeto es siempre singular, más allá de que pueda ser un histérico, obsesivo, fóbico o cualquier otra cosa, pero esto no es más que una referencia muy general, ¿no? Lacan decía, un neurótico obsesivo nunca es igual que otro, ¿no? Y lo mismo en cualquier otro caso. Por eso se habla de una clínica que es la del caso por caso, ¿no? Donde no se pueden aplicar recetas que sirvan para todos, ¿verdad? No hay instructivos ni tutoriales para ejercer el psicoanálisis. Sería verdaderamente absurdo, ¿no? Que alguien saque en YouTube un tutorial para el analista, ¿no? Del mismo modo que aparecen tutoriales, uno puede encontrar tutoriales para ver cómo reparar su computadora o cómo instalar el programa tal o cómo pues, cualquier otra cosa, ¿no? Hasta reparar el motor del coche o cambiar una llanta, pero en este caso no. Para el psicoanálisis no podrían existir. Bueno, tal vez a alguien se le ocurra por ahí ponerlo, pero no tendría ninguna clase de validez en este caso, ¿no? Es importante porque vivimos, sí, gracias, ¿verdad?, a todos estos avances tecnológicos, una época que es la de los tutoriales, ¿verdad? Donde todo podemos encontrarlo en cualquier página o en cualquier video en Internet, hasta para curar enfermedades y cualquier cosa de estas, ¿no? Eh, entonces, bueno, no, en el caso del psicoanálisis no hay nada de esto, ¿no? Y bueno, y también, bueno, hay que reconocer que hay una cierta dimensión que también se nos escapa en cuanto a que podamos comprenderlo todo. Comprenderlo, digo, en los dos sentidos, ¿no? En análisis, ¿no? De entenderlo y también de abarcarlo, ¿no? Es una
eh, cuestión que podemos pensar como imposible en este caso, eh, y que más bien constituye algo que interpela para la investigación, la reflexión, para eh, continuar en la elaboración conceptual, ¿no? Hay también en este texto referencias a la práctica y los puntos de vista de diferentes psicoanalistas. Hay comentarios sobre casos clínicos de algunos psicoanalistas que Lacan analiza críticamente e incluso alguna referencia muy puntual, breve, a un caso de su propia práctica que aparece por ahí. Algo no muy común, muy frecuente que Lacan haya hecho referencia a sus casos. A diferencia de Freud, que como sabemos publicó varios historiales clínicos, los famosos casos de Freud, ¿no? Del hombre de los lobos, de las ratas, Dora, Juanito, etc. Pero no lo encontramos en Lacan, pero acá sí hay una cierta referencia en este sentido, ¿no? Bueno, entonces comentábamos que el texto se divide en esas 5 partes, 5 apartados, y iniciaríamos entonces con el comentario de algunos aspectos que se desarrollan en el primero de estos, el que lleva por título ¿Quién analiza hoy?